Ok, comencemos. So lesson 2, lesson 3, lesson 4 of the videos that you saw, they all have to do with the normative perspective. Las lecciones 2, 3 y 4, todos tienen que ver con la perspectiva normativa. And the normative perspective is, what does the norm, the law, teach? Y la normativa perspectiva trata de qué es lo que la ley, la norma enseña. So, God is the standard, and God's law shows us the moral character of God. Así que Dios es el estándar y el carácter de Dios nos muestra cuál es este estándar o cuál es la moral. And there is no other standard that exists apart from God. Y no hay otro estándar fuera de Dios. And that's why we have no standard by which we can judge God. Por eso no hay estándar por el cual podamos juzgar a Dios. In the scriptures, if someone is having a discussion with God in prayer, En las Escrituras, si alguien está teniendo una discusión con Dios en oración, he might be pleading with God to do what God has promised to do. Normalmente en estos casos la persona lo que está haciendo es recordarle a Dios, pedirle a Dios que cumpla con lo que Él ha prometido. He might be pleading with God to express his wrath upon his enemies. Puede estar pidiéndole a Dios que manifieste su ira sobre sus enemigos. Or he might be pleading with God to show mercy to his people. O puede estar pidiéndole a Dios que muestre misericordia a su pueblo. But he's not judging God to be unmerciful or to be too permissive. He's simply saying to God, from my perspective, I don't quite see how you're being what you say. Pero aquí en estos casos no se está juzgando a Dios, no se le está juzgando por ser muy misericordioso o muy permisible. Simplemente se está expresando lo que está diciendo desde mi perspectiva, no veo cómo estás haciendo lo que dijiste. And we also have to remember that all of our knowledge of God is analogical, Y también debemos recordar que todo nuestro conocimiento de Dios es analógico, which means that God has to speak to us in human language. lo que significa que es que Dios tiene que hablar con nosotros en un lenguaje humano. It's the only way we can understand Him. Es la única forma en la que podríamos entenderlo. If God spoke to us directly as God, we would not be able to understand Him because His ways are way beyond our ways and His thoughts beyond our thoughts. Si Dios nos hablara como Dios, no podríamos entenderle porque sus caminos están más allá de los nuestros y sus pensamientos están sobre los nuestros. So sometimes in Scripture, we have a little tension because we have what we call anthropomorphisms. Entonces a veces en la escritura tenemos algo de tensión porque tenemos lo que se llama antropomorfismo, Where God speaks to us as if He were a man. donde Dios nos habla a nosotros como si fuese un hombre. And He's trying to teach us something about Himself, Y ahí están tratando de enseñarnos algo acerca de sí mismo, but we could misinterpret it. pero podríamos malinterpretarlo. So, for example, when God looked at the human race in Genesis chapter 4, Por ejemplo, cuando Dios mira hacia la raza humana en Génesis capítulo 4, and He says, all of their thoughts and deeds were only evil continually. Él dice allí que todas sus obras y sus pensamientos son continuamente perversas. And then it says, and God repented that He had made man. Y luego dice el texto que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. That's an anthropomorphism. Eso es un ejemplo de antropomorfismo. God can't repent. Dios no se puede arrepentir, He can't change His mind. Él no puede cambiar su mente.
He knows everything from the beginning to the end. Él sabe todo desde el principio hasta el fin. And he has planned everything, and it's going to happen the way he planned it. Y todo va a ocurrir del modo en que Él lo ha planeado. So what does it mean when it says God repented? Así que, ¿qué quiere decir cuando dice que Dios se arrepintió? It means God is so disgusted with the human race because of their grievous sin. It's expressing the feelings of it's trying to express God's anger, disappointment, disgust in human language. Lo que está haciendo es expresar los sentimientos de disgusto, decepción, ira que Dios tiene allí hacia los hombres y lo expresa en una forma humana. So we have to know how to handle some of those expressions in the Bible. Así que bueno, debemos aprender cómo manejar algunas de esas expresiones en la Biblia. Okay, so to review again, God is the standard. Ahora, para resumir nuevamente, Dios es el estándar. He deserves intrinsically to be the standard because he's the creator. Él intrínsecamente merece ser el estándar porque Él es el creador. He's the author of life. Él es el autor de la vida. He alone has authority to command. Él solo tiene la autoridad de ordenar. And he is there as the judge. Y Él está allí como el juez. And he holds us accountable for our actions. Y Él nos hace responsables de nuestras acciones. Now, God is holy, holy, holy. Ahora, Dios es santo, santo, santo. When the Bible repeats something, it's to add emphasis. Cuando la Biblia repite algo, lo hace para añadir énfasis. So we say good, better, best. Así que bueno, decimos bueno, mejor y lo mejor. So when we say God is holy, 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 we're saying he is the highest degree of holy. Así que cuando decimos que es santo, 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 estamos diciendo que Él es el mayor grado de santo. And he is good and he is righteous altogether. Y que Él también es justo y es bueno. Everything, everybody in this world is judged according to that one standard of God. Todo el mundo todas las personas en este mundo son juzgadas según ese gran estándar. Everybody is in a covenantal relationship with God Todo el mundo está en una relación pactual con Dios, because God created them for himself. porque Dios los creó para sí mismo. So every person is either a covenant keeper or a covenant breaker. Así que cada persona o es una persona que guarda el pacto o una que quiebra el pacto. And under the covenant of works, we are all failures. Y bajo el pacto de obras, todos hemos fracasado. And if there's only a covenant of works, we all deserve death and hell. Y si solamente hay pacto de obras, todos nosotros solo merecemos el infierno. The wages of sin is death. Dice Pablo que la paga del pecado es la muerte. And all have sinned and fallen short of the glory of God. Y que todos han pecado y se han apartado de la ira, se han alejado de la gloria de Dios. But God created a new covenant Pero Dios creó un nuevo pacto in Christ's blood. en la sangre de Cristo. And we are under the covenant of grace. Y estamos ahora bajo el pacto de gracia. Does that mean we're no longer under the covenant of law? ¿Significa eso que ya no estamos bajo el pacto de la ley? Is God's covenant of works no longer exists? ¿Ya no existe el pacto de obras? No. But it no longer exists as a condition for salvation. No, pero este ya no existe como una condición para la salvación. The condition for salvation is faith in Christ. La condición para la salvación es la fe en Cristo. Then why do we still keep the law? Entonces, ¿por qué aún guardamos la ley? Because Christ now lives in us. Porque ahora Cristo vive en nosotros. Because the Holy Spirit lives in us. Porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Because in the new covenant, God does three new things. Porque en el nuevo pacto Dios hace tres cosas nuevas. Jeremiah 31, verses 31 through 34. Jeremías 31, versículos 31 al 34.
I'm going to make a new covenant with you, not like the covenant that I made with Israel at Mount Sinai. Dice, haré un nuevo pacto con ellos, no como el pacto que hice con Israel en el monte Sinaí. I am going to write my law upon your hearts. Escribiré mi ley sobre sus corazones. That means the Holy Spirit is going to come into your life and He's going to regenerate you. Eso significa que el Espíritu Santo va a venir a tu vida y te va a regenerar. And He's going to take away your evil nature and give you a new nature. Y va a quitar tu naturaleza malvada y te va a dar una nueva naturaleza. And He's going to change the desires and the passions of your life. Y va a cambiar todos los deseos y el modo en que andas en tu vida. And instead of desiring the evil, you will desire the good. Y en lugar de desear el mal, vas a desear el bien. You will see a huge change in your life when you love Jesus. Vas a ver un gran cambio en tu vida cuando ames a Jesús. The more you understand the love of Jesus, the more you will want to serve Jesus. Mientras más entiendas el amor de Jesús, más querrás servir a Jesús. When Paul prays for the people in Ephesians, he says, I pray that your eyes might be opened. Cuando Pablo ora por los Efesios, dice, yo oro que vuestros ojos sean abiertos. And that you will come to know the love of Christ, Y si ustedes no han conocido el amor de Cristo, the depth and the width and the height of the love of Christ. perdón, él ora que conozcan el amor de Cristo, su medida, su anchura, su profundidad. And that's the gospel. Y esto es el Evangelio. And that's what's going to change your life. Y esto va a cambiar su vida. The law has no power to change your life. La ley no tiene poder de cambiar su vida. But the law becomes your love. Because you love Jesus, you love to please Him. Pero la ley se convierte en su amor, porque como usted ama a Jesús, ama también agradarlo. Oh, how I love your law. It is my meditation day and night. Oh, cuánto amo tu ley, es mi meditación día y noche, dice el salmista. Because I want to please my Heavenly Father. I want to please my Savior. Porque quiero agradar a mi Padre Celestial y a mi Salvador. I do not want to quench the Holy Spirit, who is the most precious gift that God has given me. No quiero contristar al Espíritu Santo, que es el don más precioso que Dios me ha dado. I want to be filled with the Holy Spirit. Quiero ser lleno con el Espíritu Santo. I want to experience the fullness of life. Quiero experimentar la plenitud de la vida. He who seeks to save his life will lose his life. Aquel que busca guardar su vida la perderá. But if you lose your life for my sake, you will find it. Pero si pierden su vida por causa de mí, la hallarán. That means that you give God your time, you give God your talents, you give God yourself. Eso significa que usted le da a Dios su dinero, sus talentos y usted mismo. You're going to invest your life somewhere. Usted va a invertir su vida en algún lado. What do you expect to get back from the investment of all of your time, all of your energy, all of your life, all of your thoughts? ¿Qué espera recibir usted de la inversión de toda su vida, de todos sus pensamientos? If you invested in this world, all you will get back is hell. Si usted invierte en este mundo, todo lo que tendrá de vuelta es el infierno. You better enjoy right now because it's all you got. Y es mejor que disfrute en este momento porque es lo único que va a tener. And then for eternity, you will pay the price. Y por la eternidad va a pagar el precio. But if you give up anything for Jesus' sake, Pero si usted da cualquier cosa a causa de Jesús, He will repay you 10,000 times. Él le va a pagar a usted 1000 veces más. It's not only the right thing to do, it's the wise thing to do. It's the only way to enjoy life. Esta es la forma, esto es lo más sabio que hacer y esta es la forma en que disfrutar la vida. So that's why you search God's law day and night. Y esa es la razón por la que usted debe buscar la palabra de Dios día y noche, la ley de Dios día y noche. There's a million reasons to obey. Hay millones de razones para obedecer. You don't want to go to hell. Usted no quiere ir al infierno, You want to enjoy God. quiere disfrutar de Dios, You want to be satisfied in this life. quiere estar satisfecho en esta vida. You want to be rewarded. Even now, in this life,
quiere ser recompensado incluso ahora en esta vida. It's the only thing that can satisfy your heart. Eso es lo único que puede satisfacer su vida. There's not one reason to sin. No hay una sola razón para pecar. Sin, by nature, is irrational. El pecado por naturaleza es irracional. It makes absolutely no sense to sin. No tiene ningún sentido pecar. God sees it. God knows it. God judges it. It's not wise. It's not good. Read Proverbs. Dios lo conoce, Dios lo ve, Dios lo juzga. No es bueno, no es sabio. Hay que leer eso en los proverbios. The person who acts like God doesn't exist is called a fool. La persona que no actúa o no obra conforme a Dios se dice que es un necio. So if you believe in God, you love His law. Así que si usted cree en Dios, ama su ley. And you read Psalm 1, that's the man of God. Y lean, por ejemplo, el Salmo 1, ahí hay una descripción del hombre de Dios. And he meditates on God's law day and night. Es un hombre que medita en la ley de Dios día y noche. And he does not sit in the seat of the scoffers. Y él no se sienta en la silla de los pecadores. That means he never takes advice from an unbeliever concerning the godly life. Eso significa que él no toma consejo de un incrédulo para los asuntos de la vida. You can learn a lot from the unbeliever Ustedes pueden aprender mucho de los incrédulos about how to fix your broken car sobre cómo arreglar su carro or how to skin a bear. o sobre cómo desgollar a un oso. But you can't learn anything from an unbeliever about how to serve God. Pero no pueden aprender nada de un incrédulo acerca de cómo adorar y amar a Dios. Never go to an unbeliever for ethical advice. Nunca vayan a un incrédulo pidiendo consejos éticos. That's to sit in the seat of the scoffers. Eso es sentarse en la silla de los pecadores. He can teach you things from the observation of general revelation, Ellos le pueden enseñar cosas desde la observación de la revelación natural, but he doesn't know the Bible and he's not filled with the Spirit so he can understand and apply the Bible. pero él no conoce la Biblia y no tiene el Espíritu Santo, por lo tanto no puede comprender y aplicar la Biblia. Okay, so the relationship of the Christian to the law is the Christian loves the law, Ahora, la relación de un cristiano con la ley es que el cristiano ama la ley, not in order to earn his salvation, no a fin de ganarse la salvación, not even a way to pay God back, no incluso como una forma de pagarle a Dios, but he loves the law because the law is the character of God, sino que ama la ley de Dios porque la ley es el carácter de Dios and he loves God. y él ama a Dios. All right. That's lesson 2. Ok, bueno, esa fue la lección 2. You have the questions. Tienen las preguntas allí. Lesson 2? Yep. I think Oh, this sure, one. Yes. La Biblia es el carácter y la normativa para tomar decisiones éticas, pero ¿cómo usamos pasajes como jueces cuando toda la tribu de Benjamín violó una mujer para hablar de ética y moral? Okay. If the scripture is the normative rule to ethics, in relationship to ethics, Yep. what can we do in a case like in the book of Judges, when the tribe of Benjamin raped women? Yep. How can we deal Yep. with that? All right. Proper interpretation. Ahora, la interpretación adecuada. The book of Judges. El libro de los jueces. Is the book of Judges a book where we learn good examples? Es un libro donde aprendemos buenos ejemplos. What does the book of Judges, what is the theme of the book of Judges? ¿Cuál es el tema del libro de los jueces? What sets up the stage for the book of Judges? ¿Cuál es el preámbulo del libro de los jueces? What is the last thing that summarizes the book of Judges? ¿Qué es lo último que resume el libro de los jueces? So it could be like this.
I'm going to tell you a story of wicked men. Ahora puede ser algo como esto. Voy a contarles una historia de hombres malvados. I'm going to show you what happens when you don't serve God. Les voy a mostrar lo que ocurre cuando no se sirve a Dios. Everything in this book is backwards. Todo en este libro va hacia atrás. All right? That's the book of Judges. Ahora, eso es una definición del libro de los jueces. How does the book of Judges start? ¿Cómo comienza el libro de los jueces? With the end of Joshua's sermon. Comienza con el final del sermón de Josué. Choose you this day who you will serve. For me and my family, we will serve the Lord. Él dice que mi casa y yo serviremos a Jehová. And is that what they did in the book of Judges? ¿Y es eso lo que ellos hicieron en el libro de los jueces? Absolutely not. Absolutamente no. What did they do? ¿Qué fue lo que hicieron? The exact opposite. Hicieron lo opuesto. What does it say at the end of the book of Judges? ¿Cuál es el dicho en el libro de los jueces? And every man did what was right in his own eyes. Que cada hombre hacía lo que le parecía correcto en sus propios ojos. So what do we expect to see in the book of Judges? Así que ¿qué esperamos entonces ver en el libro de los jueces? Just how sinful man is on his own. Solo vamos a ver cuán pecaminoso es el hombre por sí mismo. Even the people of God who were delivered from Egypt, who were given the law, who were given the land, who conquered Jericho and the walls came tumbling down and God drove out all their enemies. E incluso el pueblo de Dios que fue liberado de Israel, que le fue dado la ley, que obtuvo la tierra prometida, que tomó Jericó, que derrotó a sus enemigos. The book of Judges shows you exactly what happens when you don't obey God. El libro de los jueces muestra exactamente lo que ocurre cuando no se obedece a Dios. The book of Judges tells you exactly what God said would happen if they didn't obey. El libro de los jueces muestra exactamente lo que Dios dijo que ocurriría si no obedecían. What was their one command going into the promised land? ¿Cuál fue el mandamiento que se les dio yendo a la tierra prometida? They were supposed to cleanse the whole land of all the wicked people, kill everyone, and destroy all the idols. El mandamiento era que debían limpiar la tierra de todos sus enemigos, debían destruirlos a todos junto con los ídolos. God said there's a second flood. Dios dijo, habrá un segundo diluvio. We are going to wash this land, this promised land, clean. Vamos a arrasar con esa tierra y la vamos a dejar limpia. And then you are going to reestablish the kingdom of God like in Eden. Y ustedes van a restablecer el reino de Dios como en Edén. And did they do it? ¿Y ellos lo hicieron? They had God's law. Tenían la ley de Dios. They had all the directions. Tenían todas las direcciones. They had all God's promises. Tenían todas las promesas. They had everything they could possibly need to do it. Tenían todo lo que necesitaban para hacerlo. But they couldn't do it. Pero no lo podían hacer. They didn't do it. No lo hicieron. Man cannot build the kingdom of God. El hombre no puede construir un reino de Dios. Not by might, nor my power, but by my spirit. No por fuerza, no por sí mismos, sino por el Espíritu. So the book of Judges starts out by telling us that they disobeyed God. Así que el libro de los jueces comienza diciéndonos que ellos desobedecieron a Dios. They did not drive out all the people, and they did not get rid of all the high places, and they did not destroy all the idols. And God said, if you don't, there'll be a thorn in your flesh. Ellos no arrasaron con los otros pueblos, ni destruyeron los lugares altos y los ídolos, y Dios les dijo, si ustedes no lo hacen, habrá un aguijón en su carne. Now you're really smart, right? Ahora, ustedes son inteligentes. You will catch on the first time, right? Ustedes van a entender esto a la primera. You don't have to go through the same stupid thing 7 times to learn to do it right, do you? Ustedes no van a pasar por las mismas cosas 7 veces para poder aprenderlo, ¿cierto? How many cycles are there in the book of Judges? How many? How many? Cycles. Cycles. ¿Cuántos ciclos hay repetitivos en el libro de los jueces? How many times do they do the same thing? ¿Cuántas veces hacen ellos lo mismo? So, they disobeyed,
God punishes them. They pray, God sends a deliverer. Así que el ciclo era este. Ellos desobedecían, Dios los castigaba, ellos oraban y Dios enviaba un liberador. Oh, I get it. I get it, God. I get it. The first time, I'm not going to worship idols again. I'm going to do exactly what you say, and life will be good. Y era como, ok Dios, ya lo entendí, ya no voy a adorar ídolos, voy a hacer todo como lo dijiste al principio, de aquí en adelante seré bueno. And what does it say in the book of Judges? ¿Y qué dice el libro de los jueces? As soon as it was good, they forgot God. Que en tanto como las cosas mejoraron, ellos se olvidaron de Dios. And they began to serve the Baals. Y nuevamente comenzaron a servir a los Baales. So the whole cycle starts again. Así que el ciclo comienza nuevamente. God judges them and sends another enemy. Dios los juzga y envía a otro enemigo. Then God has to raise up another judge to deliver them. Entonces Dios nuevamente levanta a otro liberador. After the people cry out to God, Luego de que el pueblo clamó a Dios. He raises up the new judge and He delivers them. Y Él levanta un nuevo juez y los libera. And then they serve God for a little while. Y luego sirven a Dios por un tiempo. And then they go through it all again. Y nuevamente pasan por lo mismo. All the judges. Todos los jueces. And guess what? Y adivinen qué. They don't catch on. They don't. Oh, y adivinen qué, al final ellos no lo entienden. In fact, things get worse. De hecho, todo se pone peor. The last chapters of the book of Judges are the worst. Los últimos capítulos del libro de los jueces son los peores. That's why what happens, what he just talked about, the raping of the women and the almost complete elimination of one of the tribes by the other tribes. Allí en esos últimos capítulos lo que pasa, lo que él mencionó, la violación de mujeres y la eliminación casi total de una tribu. You can learn ethics from the book of Judges. Ustedes pueden aprender ética del libro de los jueces. Don't do what they did. Lo que aprenden es no hagan lo que ellos hicieron. Okay? That was a good question. Ok, pero fue una buena pregunta. I'll tell you a real story in my life. Les voy a contar una historia de mi vida. Happened last year after I went home from here. El año pasado, luego que regresé a casa, de venir acá, A man in my church wants to prove that women are supposed to be leaders just like the men in the church. un hombre en mi iglesia quería probar que las mujeres deben ser líderes tal como los hombres. Him and his wife are radical feminists. Okay, este hombre en nuestra iglesia era un feminista radical. So I say, prove it from the Bible. Así que yo le dije, pruébalo de la Biblia. He says, well, Deborah was a judge. Él dijo, pero bueno, Débora era una jueza. The Bible says that Deborah was a judge. La Biblia dice que Débora era una jueza. And I say, indeed it does. Y yo le digo, sí, ciertamente lo dice. Why is she a judge? Porque ella era una jueza. Because the people are so wicked and Barak is such a coward. Que porque el pueblo era tan malvado y cobarde y malo que todos eran cobardes. Because the men will not be godly men. Y los hombres no querían ser hombres. This is not to prove that women are to be leaders. It's to show how bad the men are in a book where everything is upside down. Esto no era para probar que las mujeres pueden ser líderes, era para mostrar cómo eran los hombres en un mundo que estaba de cabeza. So he says, oh, okay, another example. Entonces él dice, bueno, ok, otro ejemplo. Miriam rebuked Moses when he got married to a Cushite woman. Dice que Miriam corrigió a Moisés. And it says, Moses and Aaron said to Moses, do you think you're the only one that God talks to? Do you think that? Do you think that you are the only one that God talks to? Y ella y Aarón le dicen, ¿tú crees que que tú eres el único al que Dios le habla? So see, a woman can have authority over a man. Entonces él dice, bueno, mira, una mujer puede tener autoridad sobre un hombre. Do you know the rest of the story? Y le digo, ¿sabes el resto de la historia? God gave Miriam leprosy.
Dios le dio a Miriam un castigo con lepra and she had to be driven out of the camp. y ella tuvo que ser sacada del campamento. And Aaron and Miriam had to repent of their sin and beg God for forgiveness. Y Aarón y Miriam tuvieron que arrepentirse de su pecado y pedirle a Dios por perdón. And then Moses had to be the mediator, like Jesus, and pray to the Father to forgive. Y luego Moisés tuvo que ser el mediador como Jesús y orar al Padre por ellos. So does that passage prove that a woman has authority over a man? Así que ese pasaje entonces prueba que una mujer debe tener autoridad sobre los hombres. No, it proves the exact opposite. No, de hecho prueba lo contrario. It is so important that you learn how to interpret the scripture. Es muy importante que aprendan a cómo interpretar la escritura. If you're going to use the scripture to know God's will, you have to know how to properly interpret the scripture, the whole scripture, in light of the whole scripture. Si van a conocer la Biblia, deben conocer el modo de interpretarla. Si van a conocer la voluntad de Dios en la Biblia, deben conocer el modo de interpretarla correctamente, toda ella. And that's what ethics is all about. Y de eso es que se trata la ética. All right. Chapter 3, Ok, capítulo 3. the threefold criterion. El criterio triple. Do you have any questions about the threefold criterion? We went over it a couple times already. ¿Tienen alguna pregunta sobre este criterio triple? Ya lo vimos varias veces. The threefold criterion, according to God's word, Recuerden que este criterio triple es según la palabra de Dios, done from a heart that's been transformed by the Holy Spirit, and now is a heart of faith and a heart of love. hecho por obrado por un corazón regenerado que produce fe y amor, And done for the glory of God. y hecho para la gloria de Dios. So it fits the command, and it's for the right motive, and it's for the right goal. Ahora, esto entonces encaja en el mandamiento, tiene la intención correcta y tiene un propósito correcto. And all of God's commands, all of His laws, all of what you are obligated to do, you learn from three places. Y todos los mandamientos de Dios, todo lo que deben hacer, lo aprenden de tres lugares. You learn from the Bible, Lo aprenden de la Biblia, you learn from natural law, lo aprenden de la ley natural and you learn from your conscience and the leading of the Holy Spirit. y lo aprenden de su conciencia y de la guía del Espíritu Santo. Now remember that the second two have to be controlled by the first one. Ahora, recuerden que las últimas dos deben ser controladas por la primera. Special revelation is clearer than general revelation. La revelación especial es más clara que la revelación natural. And only let your conscience be your guide if you know God's Word, the Holy Spirit. Y solo permita que su conciencia sea su guía si ustedes conocen la palabra de Dios por la que obra el Espíritu Santo. The Holy Spirit can never lead you to do something that is against His Word. El Espíritu Santo nunca los va a llevar a cometer algo que esté en contra de la palabra. You will have many people in your ministry who will say to you, but the Holy Spirit is leading me to do this. Ustedes se van a encontrar con muchas personas durante su ministerio que les van a decir, pero es que el Espíritu Santo me está guiando a hacer esto. In my very first church, when I was 26 years old, En mi primera iglesia, cuando yo tenía 26 años, there's a young man who comes up to me and he says, God is leading me to divorce my wife. que un hombre me dijo, Dios me está guiando para divorciarme de mi esposa. And I said, that is impossible. Y yo le dije, eso es imposible. The Bible says God hates divorce. La Biblia dice que Dios odia el divorcio. You can only divorce your wife
if she is an unbeliever who's committing adultery. Solamente puedes divorciarte de tu esposa si ella es una incrédula que ha cometido adulterio. Or if she's an unbeliever who has deserted you. O si es una incrédula que te ha dejado ella por su cuenta. It's the only two reasons in the Bible that God permits divorce. Y estas son las únicas dos razones en la Biblia por las que Dios permite el divorcio. You got a lot of work to do. Tienen mucho trabajo que hacer. Do you know that Christians in the United States get divorced at a higher percentage than non-Christians? ¿Ustedes sabían que en los Estados Unidos los cristianos tienen una tasa de divorcio más alta que la de los no cristianos? That tells you a lot about the state of the church. Eso les dice mucho acerca del estado de la iglesia. And it tells you that the church is no longer the church. Y les dice que la iglesia ya no es más una iglesia. Because there's three marks of the church. Porque la iglesia tiene tres marcas. They do everything according to God's word. Se hace todo conforme a la palabra de Dios. They properly administer the sacraments. En segundo lugar, se administran correctamente los sacramentos. And they exercise Christian discipline. Y en último lugar, se ejercita disciplina cristiana. There are over 200 churches in the city of Anchorage. En la ciudad de Anchorage hay unas 200 iglesias. And I don't think I can name more than 5 that practice discipline. Y yo creo que no puedo mencionar más de 5 que practican disciplina. So, nobody can get divorced Así que bueno, no, nadie puede tener divorcio. because only the elders of the church can say to somebody, you are not a Christian and we are excommunicating you. Porque solamente los ancianos de una iglesia pueden excomulgar a una persona. And until they would do that, you would not be allowed to divorce that person. Y hasta que ellos no hagan eso, a ti no te está permitido divorciarte de esa persona. That adulterer has to continue to commit adultery and not confess the sin, and then the church has to go to them and say, if you're going to act like an unbeliever, we're going to treat you like an unbeliever. Si esta persona comete adulterio repetitivamente, entonces los ancianos de la iglesia deben ir y decirle, si vas a actuar como un incrédulo, entonces te trataremos como un incrédulo. And we're going to excommunicate you. Y vamos entonces a excomulgarte. Now the other partner is free Y ahora, entonces, en este caso, la otra persona es libre. to divorce the adulterer and to get remarried. Libre para divorciarse del adúltero y recasarse. Until that happens, there's no divorce. Pero hasta que eso ocurra, no hay divorcio. Or otherwise, the unbeliever, deserts. Por otro lado, si digamos un incrédulo deja a su esposo And then the church excommunicates. y entonces la iglesia lo excomulga. Then the person who's been deserted is allowed to get a divorce and get remarried. Y en ese caso, la persona que ha sido abandonada se le permite divorciarse y casarse nuevamente. It's really quite simple. Realmente es algo muy simple. God tells us exactly how to live. Dios dice tal cual como se debe hacer. And He's a holy God, Y Él es un Dios santo, a God of perfect order and perfect design, perfect diversity and perfect unity. pero Dios tiene un orden perfecto, un diseño perfecto y una unidad perfecta. And the devil wants to make it chaos. Y el diablo quiere hacer caos. So the devil wants to confuse everything. El diablo quiere confundir todo. And the devil hates the law. Y el diablo odia la ley And he hates the moral character of God. y odia el carácter moral de Dios. And when you sin, you're joining the devil's side. Y cuando usted peca, se está uniendo al lado del diablo. This is really important, isn't it? This ethics, this morals. Esto es realmente algo muy importante, esto sobre la ética y la moral. You pray about it all the time. Todo el tiempo ustedes oran por esto. The Lord taught you how to pray. El Señor les enseñó cómo orar. Thy kingdom come. Que venga tu reino, Thy will be done que se haga tu voluntad, on earth as it is in heaven. en el cielo como en la tierra. Those are the first 3 things you ask
for in your prayers. Esas son las primeras cosas que ustedes piden en sus oraciones. They're the most important things in life. Esas son las cosas más importantes en la vida. In fact, they are life. De hecho, ellas son vida. And otherwise, you are the living dead. De otra forma, solo son muertos vivientes. And you are the light of the world. You get to tell the world the good news. Y ustedes son la luz del mundo. You get to tell them how they can be in utopia. Y ustedes son los que les pueden decirle cómo se puede vivir en una utopía. This is the way to the kingdom of God. Este es el camino para el reino de Dios. Believe in the Lord Jesus Christ Crea en el Señor Jesucristo and kill your old self. y mata a tu viejo hombre. And have the Holy Spirit raise you from the dead. Y que el Espíritu Santo te levante de los muertos. And the same Spirit that raised Jesus from the dead will totally transform your life. Y el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos va a transformar tu vida. What did Paul say? ¿Qué fue lo que Pablo dijo? I give up everything. Él dijo, yo lo dejé todo. I count everything I ever did as garbage, Yo tengo todo por basura. that I might know one thing, Para saber una cosa, Christ and the power of his resurrection. para conocer una cosa, Cristo y el poder de su resurrección. Do you want to be resurrected? ¿Ustedes quieren ser resucitados? Do you want to be a new creature in Christ Jesus? ¿Quieren ser una nueva criatura en Cristo Jesús? Paul said, it's no longer I who live, but Christ who lives in me. Pablo dijo, no soy yo más quien vive, sino Cristo quien vive en mí. That's what life is about. De eso es que se trata la vida. That's the gospel. Ese es el Evangelio. That's the coming of the kingdom. Esa es la venida del reino. That's the building of the church. Esa es la construcción de la iglesia. This is the Father's will. Esa es la voluntad del Padre. What is God's will for your life? ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? Your sanctification. Su santificación. When you become holy like Christ. Cuando te vuelvan santos como Cristo. The next three lessons are about the situation. Las tres lecciones siguientes son acerca de la situación. Who was the greatest detective? ¿Quién era el gran detective, el mayor detective? Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Have you heard of Sherlock Holmes? ¿Han escuchado de él? He worked in England as a great detective. Él trabajaba en Inglaterra como un gran detective. Why was he a great detective? ¿Por qué era un gran detective? Because he saw stuff that nobody else saw. Porque él veía, observaba cosas que nadie observaba. What does that mean? ¿Qué significa eso? He understood all the facts of the situation. Significa que él entendía todos los hechos de una situación. He examined all the evidence. Él examinaba toda la evidencia. And then he had a brilliant mind. Y él tenía una mente brillante. And he could put it all together Y él podía armarlo todo and figure it all out. y descubrir y resolver todo. You all have to be Sherlock Holmes in every situation where you have an ethical question. Todos ustedes deben ser Sherlock Holmes cuando se trate de una situación ética. That means you all have to analyze the situation correctly. Eso significa que todos deben analizar la situación correctamente. You have to understand all the different factors that enter into the decision. Tienen que entender todos los distintos factores que se involucran en esta decisión. And then you have to have a mind that can put it all together and predict the consequences of every action. Y luego deben tener una mente que sea capaz de armarlo todo y predecir las consecuencias o los resultados de todas las acciones. If I do this will happen. Si hago esto, esto va a ocurrir. If I do that will happen. Si hago aquello, aquello va a ocurrir. I understand all the facts and I understand God's principles, Entiendo todos los hechos y entiendo todos los principios de Dios. and I have to put it together and decide what is right, Y debo armarlo todo, ponerlo junto y decidir qué es lo correcto, what is good, qué es lo bueno, what will glorify God. qué es lo que glorificaría a Dios. That's all the situation. Eso es toda la situación. 3 of the lectures were on the situation.
3 de las lecciones eran acerca de la situación. And then there was 3 lectures Y luego habían 3 lecciones on the person, sobre la persona, on the existential perspective. que hablaba era sobre la perspectiva existencial. Exist before God. La idea es de existir ante Dios. In this decision, I am living before the face of God. Al tomar esta decisión, estoy viviendo ante el rostro de Dios. And He knows my heart. Y Él conoce mi corazón. He knows my motives. Él conoce mis motivos. He knows my goals. Él conoce mis objetivos. He completely understands all of my thinking in my heart. Él completamente entiende todos mis pensamientos. And in this decision, am I seeking to glorify God? Y entonces en esta decisión, Él sabe si estoy buscando glorificarlo. And if I'm not, it's not a good decision. Y si no lo estoy haciendo, entonces no es una buena decisión. It's not moral. No es moral. Because it doesn't match up with God's moral mind, God's moral character. Porque no se conforma al carácter moral de Dios. When I'm making a decision, I am trying to think God's thoughts after God. Cuando tomo una decisión, trato de pensar los pensamientos de Dios. When I make a decision, I'm trying to have the mind of Christ. Cuando tomo una decisión, trato de tener la mente de Cristo. When I make a decision, it's because I want to obey my heavenly Father. Cuando tomo una decisión, lo hago porque quiero obedecer a mi Padre Celestial. And I want to show that I am His image. Y quiero mostrar que yo soy su imagen. And I am His likeness. Y que estoy hecho a su semejanza. That I am a son of the heavenly Father. Que soy un hijo del Padre Celestial. That there is a family likeness between me and God. Que hay una semejanza, una familiaridad entre mí y Dios. What does Jesus say in the Sermon on the Mount? ¿Qué fue lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte? He says, "Be ye perfect, even as your heavenly Father is perfect." Él dijo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. And he says that other people might see that you are the sons of God. Para que otros puedan ver que sois hijos de Dios. They will recognize in your behavior Ellos van a reconocer en su comportamiento the behavior of the heavenly Father. el comportamiento del Padre Celestial. What does it mean that David is a man after God's own heart? ¿Qué es lo que significa cuando dice la Escritura que David era conforme al corazón de Dios? Doesn't mean he wasn't a sinner. He No, was a terrible sinner. no significa que no era un pecador, de hecho era un terrible pecador. But it means that he did seek the Lord with all his heart. Lo que significa es que él buscaba al Señor con todo su corazón. Many times he fell into terrible sin. Muchas veces ustedes caen en pecados graves, But when he was rebuked and his eyes were open, he confessed his sin. muchas veces David caía en pecados graves, pero cuando fue exhortado, él se arrepintió. And he would pray, "Return to me your Holy Spirit." Y él oraba, devuelve a mí tu espíritu And the joy of my salvation. y restaura el gozo de mi salvación.